Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a Málaga Examen, el espacio que tenemos en esta casa, en Canal Málaga, para el análisis y el debate de la actualidad. Una actualidad que vamos a analizar hoy con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, con Juan Casá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Manu. Encantado de estar con vosotros aquí, compartir con tertulios que coincido frecuentemente, así que feliz de poder hablar de muchos temas, especialmente, y presupongo que uno de ellos, o el más importante probablemente, que sea los presupuestos del año 2018 de la ciudad de Málaga. Exactamente, en unos segundos hablaremos de los presupuestos, pero antes vamos a presentar a los tertulianos, a Ramón Carlos Morales, presidente de la Federación Unidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, pues muy bien, encantado de estar otra vez aquí. Y también saludamos a Juan Diego Morales, director del periódico Viva Málaga. ¿Qué tal? Pues encantado como siempre, ya sabes. Y por último presentamos a Fernando Muñoz, secretario provincial de Comisiones Obreras Málaga. Pues Manu, gracias por la invitación nuevamente y encantado de estar con esta compañero aquí en la mesa. Pues vamos a comenzar, como bien decía, hablando de los presupuestos municipales que mañana pasan por pleno y previsiblemente se aprueben con los votos a favor del Grupo del Partido Popular y del Grupo Municipal de Ciudadanos. Unas cuentas que han sido muy criticadas estos días por los grupos de izquierda de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga. Los han calificado de electoralistas, que llegan tarde, dicen también que son antisociales y que no responden a las necesidades de los malagueños. Además, han criticado también la falta de diálogo del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento a la hora de elaborarlos. En términos generales, estos presupuestos tienen para la ciudad unos 790 millones de euros, con un crecimiento en la inversión del 22%, o lo que es lo mismo, 75 millones de euros. Dicho esto, ¿cómo valoran estos presupuestos? Y si mañana podría haber sorpresas, por lo menos por parte de Ciudadanos, pregunto. Por parte de Ciudadanos, no. Nosotros ya, y lo hemos comentado varias veces en este programa, en septiembre del año 2017 pusimos 4 líneas naranjas para abordar la negociación presupuestaria con el equipo de gobierno. A medida que iba pasando el tiempo, pues veíamos que había que el equipo de gobierno pues no tenía muchas ganas de desbloquear esas 4 líneas naranjas. Le dimos un ultimátum al equipo de gobierno y enseguida vimos una reacción positiva, que si quieres, pues podemos comentar, con 4 temas para nosotros fundamentales de esta ciudad. El primero, que es resolver el conflicto de la empresa de limpieza de esta ciudad, tomar de una vez por todas una decisión con el modelo de empresa de limpieza que queremos, los antiguos terrenos Repsol, desbloquear ese proyecto para que tener un gran parque a la mayor brevedad posible, el conflicto de bomberos en la parte que nos comprometimos, que era empezar a negociar y encaminarnos a desarrollar lo que es el reglamento, que el que tenemos actualmente es del año 1959, y por otro lado, pues aumentar la partida de inversión para infraestructura y herramientas de los propios bomberos. Y por último, y no para nosotros menos importante, que es comenzar de una vez por todas con el Plan Especial Monte Gibraltar. Consideramos que es un proyecto importante de ciudad, consideramos que es un pulmón verde que hay que poner en valor, que hay que adecentar y sobre todo hay que hacerlo muy atractivo, no solo pensando en los turistas, sino más bien pensando en los malagueños, para que las familias y los malagueños en general pues podamos ir a disfrutar de un espacio tan extraordinario de esta ciudad. Esas son las líneas naranjas, pero de los presupuestos, ¿cómo los valora el Grupo Municipal de Ciudadanos? Pues no son nuestros presupuestos, lo mismo que llevamos diciendo desde hace 2 años y medio, 3, que llevamos en el consistorio. Nosotros no gobernamos, por lo tanto los presupuestos tienen que ser del equipo de gobierno, que para eso gobierna, y nosotros a cambio lo que pedimos pues son una serie de medidas o de proyectos. En este caso este año han sido 60, valorados en más o menos 17,5 millones de euros. Hasta el día de hoy, con el equipo de gobierno nos ha ido bien así, porque siempre han cumplido con las exigencias que habíamos puesto encima de la mesa, pero insistir en que no son los presupuestos de Ciudadanos, y sí decir
que desde ya mismo pues nosotros vamos a tratar de trabajar para que en el año 2019 Málaga dé un ejemplo a nivel nacional y aunque sea un año electoral, pues también tengamos un presupuesto. En definitiva, seguimos siendo responsables porque apoyamos presupuestos para no bloquear la ciudad, para tener dinero para invertir en distritos o en un montón de proyectos de ciudad, pero también exigentes. Y por eso quiero insistir en la idea que el equipo de gobierno hasta el día de hoy siempre ha cumplido con nosotros cuando hemos llegado a acuerdos presupuestarios. De acuerdo. ¿Y en esta parte de la mesa qué opinan de los presupuestos? Pues vamos a ver, ya le dijimos aquí, o le dije en una ocasión a Juan, que, hombre, que esto de las 4 líneas naranjas estaba muy bien. Yo entiendo perfectamente al grupo Ciudadanos, aunque no estaba de acuerdo con el posicionamiento que hacía con respecto a Limasa, el problema de Limasa, porque nosotros estábamos por una, o al menos así lo considero yo, por una municipalización total del servicio. Y bueno, tendría que haber sido mucho más ambicioso en el tema de Repsol, ¿no? Creo que los presupuestos recaen bajo la responsabilidad del equipo de gobierno. El equipo de gobierno, hay Ciudadanos, lo que ha hecho ha sido jugar sus cartas, poner sus líneas rojas e intentar posicionarse para un año 2019 que va a ser electoral. Yo lo entiendo perfectamente, pero creo que son muy poco participativos en el sentido de que tendría que haberse negociado, haber sido un presupuesto mucho más consensuado con todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Málaga, ya que no hay una mayoría absoluta, que hay una mayoría minoritaria en el consistorio. Pues bueno, tendría que el partido de gobierno, en este caso el gobierno del Partido Popular, tendría que haber extendido ese principio de consenso a los demás grupos de la oposición. La izquierda tiene muchísimo que ofrecer también en el Ayuntamiento de Málaga y es cierto que los veo faltos de mayor participación política en lo que se refiere a que tendrían que haber negociado más con Ciudadanos y con el resto de los grupos y que, bueno, en inversión en barrios, independientemente de aquellos que eran presupuestos sostenibles, ¿no? Hecho en falta mayor inversión en los barrios. Juan Diego. Bueno, yo creo que no se nos escape una cuestión, fundamentalmente es que llegan con 5 meses de retraso, que eso está sobre la mesa y va a ser una losa ya que hagas más o hagas menos, no te la puedes quitar de encima, porque esos 5 meses se han perdido, ¿no? O no se ha actuado suficientemente. Aquí en este mismo programa decía el portavoz del Partido Socialista, Daniel Pérez, hace unas semanas que ellos en septiembre habían registrado una serie de propuestas a las que no han tenido ni contestación, ¿no? Esto da idea de que no ha habido a lo mejor toda la participación que debiera, como habéis comentado, ¿no? Y quizás eso es un fallo. Es un fallo que le han reprochado desde otras formaciones políticas. Es verdad que un partido debe asumir cuando no tiene una mayoría suficiente, no ya ni absoluta, sino suficiente, que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y eso parece que ha fallado un poco, ¿no? Luego, evidentemente, pues cada uno ideológicamente clasificará el presupuesto de una manera o de otra. A alguien le parecerá más social, otros menos, ¿no? Por ejemplo, la propia Málaga ahora reconocía Isabel Torralbo hace un par de días que sí, que hay más inversiones sociales, pero que a ellos no les parecen social porque tienen otra idea de que hay que invertir de otra manera, en temas de vivienda, en temas de mujer y tal, y que no se hace. Entonces, ahí hay un abanico que va de un lado a otro y que, bueno, cada uno tendrá que defender la enmienda. Lo importante quizás es que al final, si las enmiendas son racionales y si son asumibles, los dos partidos que van a sostener el presupuesto, que son Partido Popular y Ciudadanos, pues el paso de tener la valentía política de decir, oye, sí, estamos de acuerdo en que esto podemos asumirlo y vamos a asumirlo, si es que de verdad se piensa en mejorar la ciudad y en la importancia para la ciudad. Yo tengo 2 cuestiones que quiero plantear, una al hilo de las líneas naranjas. Hoy los bomberos de Málaga han vuelto a decir que ni estas son las inversiones que necesitan para equipamiento y para desbloquear, o que no debería haberse desbloqueado esa parte con lo que se invierte. Eso es una cuestión. Y luego también se planteaba que había, creo que era por el Partido Socialista, echaba de menos inversión en empleo. El empleo es fundamental y me consta que el portavoz de Ciudadanos en repetidas veces incide en que es lo más importante, ¿no? Entonces, si considera que de verdad falta más inversión en empleo, ¿no? Y qué se podría hacer en ese caso, ¿no? Por alusión de Juan Casas y luego pasamos fantástico. con Fernando. Además me viene muy bien
Dos temas. Uno, Ramón, este año pasado, en el 17, hicimos una modificación presupuestaria donde se dotó de 40 millones de euros para invertir en distritos. Tanto el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular lo votamos a favor, por lo tanto, esperemos a lo largo del 2018 esa inversión. Sé lo que me vas a decir y tienes razón, que qué extraño es de que venga en el año 18 y no en el 15, ¿no? Porque es un año electoral. Luego también, lo que comentabais, ahora quería decir un tema, que nosotros vamos a estar muy expectantes con lo que ha dicho el interventor. El interventor ha dicho que tenemos demasiados entes, demasiadas sociedades. Ya Ciudadanos, cuando llegó al consistorio, lo tuvo claro. Nosotros amortizamos, y está registrado en el acuerdo de investidura, 5 entes, como el Instituto Municipal del Libro, el Instituto Municipal del Taxi, quiero decir, entes que veíamos que no aportaban nada, y por eso ahí es donde quería llegar. Claro que estoy preocupado por el empleo y por la vivienda, pero el problema es que no es una competencia directa del Ayuntamiento. El propio interventor ha puesto un reparo en el INFE, y el INFE es de formación y empleo, y el propio interventor dice, no, oiga, esta sociedad que tienen ustedes creada debería de eliminarse porque no es una competencia directa de este ayuntamiento, igual que el Instituto Municipal de la Vivienda. Pero sí que es cierto que nosotros estamos muy preocupados sobre todo por generar empleo en esta ciudad. Creemos que es una de las grandes asignaturas pendientes, junto con crear muchos más espacios verdes, y ahí creo humildemente que lo que tenemos que hacer es ir de la mano de la Junta de Andalucía y llevar políticas atractivas y activas para generar empleo entre las dos instituciones. ¿Cuál es el problema? Lo que comentamos siempre. Y es que no hay una interlocución entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, falta esa interlocución institucional, y por lo tanto esperemos que en el año 2019, por lo menos aquí en La Casona y en Málaga, cambie esa relación institucional y vengan otros partidos políticos a abrir una nueva era de entendimiento con una institución realmente importante para esta ciudad, que es la Junta de Andalucía, que es un órgano de gobierno regional, pero importantísimo porque tiene competencias que inciden directamente en nuestra ciudad. Y también preguntaba por bomberos, Juan Diego. Sí, En cuanto a bomberos, que suficientemente está desbloqueado porque ellos insisten en que no. Hoy mismo lo han hecho en una rueda de prensa. Yo estuve sentado en una reunión con todos los sindicatos, con los bomberos, y allí había un buen clima, se les presentó las inversiones, nadie dijo nada, y yo no sé específicamente quién de los bomberos, porque sabe usted que hay muchos sindicatos. Sí, pues hay uno mayoritario y eso es inamovible. Bueno, y el mayoritario no... Es el minoritario dentro de lo que son los funcionarios públicos y los trabajadores de la casa, porque ese es el más mínimo, pero incluso dentro de los bomberos, se lo digo yo, que hemos estado reunidos muchas veces con ellos, hay disparidad de criterios, eso se lo puedo asegurar. Evidentemente que no siempre podemos satisfacer a todo el mundo. Los bomberos exigían que los políticos nos metamos en convenios colectivos. El alcalde de Málaga es un especialista en meterse en convenios colectivos. Ahí tenemos que lidera siempre las negociaciones con Limasa. A mí me parece un error garrafal, porque yo creo que los políticos lo que tenemos que decir son nuestras intenciones políticas y después dejar trabajar a los funcionarios y a la gente de la casa. Lamentablemente no podemos satisfacer a todo el mundo, pero lo que sí le puedo decir es que por fin, después de 3 años, hay 2 millones de euros de inversión para los bomberos, cosa que no había antes. Y en cuanto al resto de partidos políticos, que yo les comprendo y entiendo su posición, creo que se acercan más al no por el no. Se lo he dicho, yo no estoy satisfecho con estos presupuestos, pero no son nuestros. Y otro tema que siempre me gusta dejar claro, negociar es ceder. A mí me encantaría llegar a otros máximos. Le puedo asegurar que el presupuesto de Ciudadanos sería completamente diferente o muy diferente, pero entendemos que negociar es ceder, que hay 2 partes y hay llegar a un punto de encuentro. Y eso, lamentablemente, los compañeros de la oposición, como el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, pues no lo entienden. Allá cada uno lo que hace en su casa. Nosotros lo que mandamos son siempre mensajes de estabilidad, de responsabilidad y de que la ciudad avance. Porque imagínese usted que nosotros bloqueamos los presupuestos de esta ciudad. Eso sería terrible para Málaga,
Porque en una ciudad que está ahora mismo en pleno crecimiento, si usted le deja sin inversión, probablemente en el futuro pues lo vayamos a pagar. Y mire, en mi conciencia no va a estar. Fernando, su turno. Gracias por darme la palabra. Te digo, no obstante, hay una cosa, seguimos anclados en la cultura de la mayoría absoluta y cuando el equipo de gobierno mayoritario, que tiene la mayor responsabilidad, más que cualquier partido de la oposición, va a presentar a plantear unos presupuestos, tiene que ser lo suficientemente generoso para abrir esos presupuestos a toda la corporación municipal, todos los partidos políticos de la corporación. Los partidos que están en la oposición tienen que ser lo suficientemente maduros para saber que no van a hacer los presupuestos que cada uno quiere hacer, porque por eso hay un partido mayoritario y bueno, y le toca gobernar, como bien dice Juan, le toca gobernar. Pero yo recuerdo, no sé cuántos meses llevamos hablando de presupuestos en esta cadena, cuando hemos tenido varios debates permanentemente, pero sin presupuestos. Es decir, aquí hemos venido a hablar muchas veces de presupuestos, pero sin tener los presupuestos, sin tener el balance, es decir, hablamos a ciegas. Y se guarda el equipo de gobierno la carta de tener toda la información y de decir, dame vuestras propuestas, ya os contestaré o no os contestaré. Creo que es una mala estrategia, creo que la estrategia es abrir los presupuestos, entregar el balance, el borrador de balance del año anterior para tener una idea y que cada uno haga sus presupuestos, presente su idea, porque no se trata de gastar más en algunas partidas, hablaré ahora de algunas de ellas, o de ingresar más, sino de equilibrar el gasto, porque el gasto que tiene, esos 790 millones de euros que tiene este presupuesto, se pueden gastar de muchas otras formas diferentes. Y podemos contentar a más gente y llegar a más y hacerlo de otra manera. En el caso de los bomberos, es cierto que dice Juan que hay una inversión, pero también hay que decir toda la verdad completa, no digo que haya mentido, digo que es correcto, pero hay que decir también que vienen de los fondos UNESPA, que el ayuntamiento propiamente dicho ha puesto, me parece que en los fondos UNESPA están 1.600.000 aproximadamente o y pico. El resto es lo que ha puesto el ayuntamiento, poquita cantidad. Los bomberos están pidiendo dos cosas, están pidiendo no solamente el reglamento, están pidiendo plantilla y plantilla necesaria, hay que crear empleo municipal, en el caso de los bomberos, están por debajo de 400 personas el cuerpo de bomberos, un poco envejecido también, que hay que ir viendo, y hablaremos también de la policía local, también hace falta crear nuevas plazas de policía local. Estamos en Málaga, nos faltaría, según los sindicatos, unas 100 personas aproximadamente de policía local en el ayuntamiento. Pero es que la plantilla que tenemos también debería de pasar a segunda actividad. Esas 900 personas que hay contratadas como policías locales, la mitad están ya superando los 50 años y deberían de pasar a segunda actividad. Y lo vinculo con el caso de las externalizaciones que están en los presupuestos sobre seguridad privada. Nos encontramos con que, se lo hemos dicho al equipo de gobierno, se lo hemos dicho al alcalde y a Carlos Conde, y se lo digo a todos los partidos políticos de la oposición y a Ciudadanos también se lo digo, Comisión Obrera se ofrece a ayudar a los partidos que están en la corporación, equipo de gobierno y oposición, nos ofrecemos a ayudar cuando hablemos de externalizaciones, porque se hacen mal las externalizaciones. Y en el caso de seguridad, por poner un ejemplo, en el caso de jardinería, otro ejemplo, y lo puedo explicar un poquito más. Las empresas van tan a la baja a licitar que al final tienen que renunciar al servicio porque no pueden cumplir con su convenio colectivo con los trabajadores. Aparte de que reducen tanto las plantillas para obtener, maximizar beneficios, que bueno, que al final no prestan el servicio que deberían de prestar, servicio contratado y bien pagado por el ayuntamiento. Incluso no se gasta el ayuntamiento lo que está presupuestado en vigilancia, no se lo gasta porque en las licitaciones se ahorra bajando las licitaciones. ¿No se podría cubrir eso con policías locales de segunda actividad y ahorrar ese dinero? Y ese dinero dedicarlo a otra cosa, a otra actividad, barrio, lo que queramos, pero dedicarlo a otra actividad. Ese trabajo yo creo que debería también, está Ciudadanos aquí delante, pero se lo pido a ellos, se lo puedo pedir a cualquier partido de la oposición. Ese trabajo de externalización y de que el servicio público pueda ir ya planificando la sustitución en el caso de seguridad sería interesante. Tenemos la huelga de jardinería, salvo que en el CERCLA mañana se arregle, pero tenemos la huelga de jardinería, otro servicio externalizado, exactamente igual. Se contrata 100 y pico de trabajadores, la empresa prescinde de 30 trabajadores, de 40 trabajadores, un número, y ahora resulta que el servicio se presta en peor calidad, pero se sigue cobrando como si hubiera 100 y pico de trabajadores, como si no se hubiera despedido a nadie. Se lo hemos dicho al equipo de gobierno. Y en la labor de oposición, Juan, te lo decimos a ti, para que en tu labor de oposición también argumentes de que si hay un control de la externalización, si hay contratado un servicio de jardinería, parques y jardines, por un precio, con una plantilla, que se cumpla, que se mantenga la plantilla.
Si uno se jubila, entre otro. Si a uno se le despide, que se meta a otro, pero que se cumpla la plantilla, que se cumpla el convenio. Porque, ¿qué nos encontramos? Con un mal servicio y ahora vienen las sanciones a los trabajadores porque los jardines están mal. Mire usted, aquí faltan 30 personas. ¿Cómo que están mal los jardines? Yo no puedo cortar y arreglar jardines donde antes había 3, ahora estoy yo solo y me abren expediente a mí que me he quedado solo. Entonces, ese servicio de externalizaciones sí se podría tocar en los presupuestos para que el servicio público aumente la plantilla de empleados públicos, bomberos, policías locales o casos de jardinería. Y no voy a entrar en Limasa, pero si queréis entro porque ya sabemos las posiciones que tenemos. Yo coincido que me parece una barbaridad. Si has dicho bien, Juan, que los técnicos deben de gobernar, de dirigir bajo los presupuestos aprobados por la corporación, fíjate que los técnicos de Limasa han dicho que es más eficiente la municipalización que la privatización. Me lo han dicho a mí personalmente. Y digo, uy, bueno, ¿y por qué no se le hace caso? Que el alcalde en un momento dado estaba de acuerdo. ¿Por qué no se le hace caso a la municipalización? Que es más, se ahorra, pues creo que supera los 10 millones de euros de ahorro en la municipalización. El canon del 2 y pico %, más otros canos que se meten de facturación, de servicios prestados, que se meten ahí, que ahí hay consultoría, creo que por más de 6 millones de euros. Los números me pueden bailar, pero por ahí las cantidades. Entonces dice uno, se puede ahorrar en externalizaciones y invertir en otros conceptos. Yo creo que es importante. El caso de la vivienda es cierto lo que ha planteado, pero hemos hablado aquí de que aquí hay que llevar un control de la vivienda y hoy, yo no sé el año que viene, las elecciones municipales o andaluzas, pero hoy Ciudadanos actúa de bisagra. En Andalucía, con el Partido Socialista, Junta de Andalucía, en Málaga con el Partido Popular. Perfectamente podíais poner de acuerdo, si las partes quieren ponerse de acuerdo, porque cuando dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Pero podíais poneros de acuerdo y decir, intentar que en el tema de vivienda controlar el alza de precios de alquiler que hay en las viviendas de Málaga, porque es inasumible por la gente joven y la gente trabajadora poder vivir de alquiler en el entorno de Málaga. Ya nos tenemos que ir Campanilla, Pizarra, a la Cala del Moral, ya tenemos que salir del área metropolitana, o mejor dicho, al extrarradio de Málaga. Y creo que el Ayuntamiento ahí también tendría un papel que cumplir en ese impulso de las viviendas de VPO, que no es que las tenga que hacer íntegramente el Ayuntamiento, pero que tiene un papel que cumplir y que a nuestro juicio no lo ha cumplido, porque del presupuesto del año pasado, que creo que estaba en 7,7 millones de euros, pues no se ha gastado apenas poco, el balance del 2017. Para este año presupuestan 9 millones y pico de euros. Bueno, pero si no se ha gastado del año pasado, el mismo dinero del año pasado remanente lo traemos a remanente presupuestario de este año. Yo entiendo que ahí hay que cumplir un papel importante. Nosotros desde comisiones abiertos a colaborar con el equipo de gobierno, se lo dijimos al alcalde y a Carlos, y con la oposición, Juan, también con ustedes, con todos los grupos de la oposición que están por allí, a colaborar y ayudar, porque por culpa de una mala externalización vienen después los problemas de la huelga, que tendremos huelga y empezaremos todos ya a hablar de huelga sí, huelga no, pero tendremos los problemas de la huelga y tendremos los problemas laborales de la precarización, que todos estamos en contra de que haya bajos salarios, de que haya peores condiciones laborales. Vamos a un 1 de mayo, el martes, en Málaga, pero que después tenemos que cumplir en nuestro día a día, en nuestro quehacer, tenemos que cumplir con eso decimos es una barbaridad, bueno, pues cumplamos y limitemos las externalizaciones y hagamos unas externalizaciones no a la baja, sino al servicio, que no es el que ofrece el producto más bajo, la licitación más baja, sino el que ofrece mejor servicio, con más profesionales, con más trabajadores, mejor servicio. A lo mejor no es el más bajo, pero queremos una ciudad limpia, queremos una ciudad que esté ordenada en jardinería, en limpieza y en todo. Pero hagamos una licitación o una ordenación no a la baja, sino al servicio, que es lo más importante para nosotros. Llegado a este punto y antes de irnos a publicidad, me gustaría saber qué proyecto echan en falta en estos presupuestos. Una ronda rápida, empezamos. La Astoria. En la Astoria, que vamos a hablar después de publicidad. Sí, el Astoria podría ser también un proyecto estrella, además, que hablaremos luego. Exactamente. Juan Diego. Yo, saber qué ejecución se va a hacer de ellos. Eso es. Y por último, pues Fernando. Un impulso a las políticas de empleo municipal, porque tenemos 80.000 parados en la ciudad de Málaga y 30.000 están sin prestación de ningún tipo, ¿eh? Y hay que hacer ahí un apoyo en las políticas sociales muy importante. Pues hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para hablar de la Astoria. Hasta ahora, no se vayan. Retomamos el programa para hablar de La Manzana, de los antiguos cines Astoria y Victoria. Un inmueble que está en estos momentos en stand-by. Es por eso que la mayoría de la corporación municipal quiere el derribo de este inmueble para poder avanzar en este asunto y que salga adelante un proyecto. Precisamente su formación Ciudadanos lleva una moción a este respecto
al próximo pleno municipal que tendrá lugar el miércoles, si no me equivoco. En concreto, ¿qué es lo que van a solicitar? Pues lo que solicitamos es que se eche abajo el Astoria, que se vea si hay restos arqueológicos y si los hay, pues ponerlos en valor, y si no hay restos arqueológicos importantes, pues retomar alguno de los proyectos que había encima de la mesa cuando se hizo ese concurso muy mal hecho por parte del equipo de gobierno que espantó a Antonio Banderas y que nos dejó sin un proyecto totalmente ilusionante, pero sí a nosotros nos gusta el Málaga Space. Creemos que el uso que tiene es el adecuado para la zona, podríamos tener un pequeño auditorio y nos gusta. Voy a poner otra vez el foco en el Astoria, porque con el tiempo la gente tendemos a olvidarnos. Ese edificio ha costado 21 millones de euros en época de crisis inmobiliaria. 21 millones de euros. ¿Y qué es lo que yo creo? Pues que el alcalde no lo quiere tirar. Y no lo quiere tirar porque sabe que el día que toda la ciudadanía vea ese edificio abajo, con una plaza abierta, viendo la Alcazaba, Alcazabilla y un entorno tan maravilloso, no va a poder levantar ningún edificio. Y oiga, ya que está invertido o despilfarrado ese dinero, permítame la expresión, de 21 millones de euros, tirémoslo abajo. Estoy seguro, y los entendidos están seguros, que hay restos arqueológicos con mucho valor, y pues ponerlos en valor al aire libre, que la gente lo pueda visitar, y yo creo que quedaría pues un espacio muy bueno para la ciudad. Pero ahora actualmente es un peligro. Recuerden, la Semana Santa del año pasado cayeron cascotes. Todos los años tenemos que invertir entre 150 y 200.000 euros para que no se vayan abajo las cornisas. Es peligroso, estéticamente es horroroso. Parece que lo utilizan como el muro para dejar todos los contenedores ahí con unos olores pues que no amerita para una plaza que es la Plaza de la Merced, que es una de las plazas más importantes de esta ciudad y que ahora mismo pues luce muy mal. Entonces, Ciudadanos es más partidario del derribo y dejar la plaza libre que de hacer un proyecto en ese solar. Totalmente. Porque además, ya lo sabéis, por el semiconcurso que hizo el alcalde, es que luego tiene muchos problemas con cultura, con la Junta de Andalucía, problemas de altura. Encajar ahí un proyecto que sea rentable para un promotor es muy complejo. Y también cabe la posibilidad, que nosotros no la rechazamos, bueno, pues al final hacer un edificio municipal con fondos municipales para uso cultural. Lo que pasa es que el espacio tiene muchos condicionantes y no sería un edificio que pudiéramos tener muchos metros cuadrados, ni pueda ser se pueda utilizar entero, ¿no? Digamos. Por ejemplo, el proyecto de Málaga Space lleva en la parte de abajo pues un parking. Yo, oiga, no soy arqueólogo, pero si me tuviera que apostar con usted una cena, yo diría que ahí hay restos muy importantes. Y hay que ponerlos en valor, como tenemos donde el Teatro Romano, que se tapa pues con un cristal, donde todos podemos ir a visitar, pero que pasa en muchos sitios de la ciudad, que es además una de nuestras apuestas, de todos los restos arqueológicos que tengamos en la ciudad, pues ponerlos en valor. No hay por qué estar haciendo museos constantemente y continuamente y dilapidando el dinero que se dilapida hoy en día, que son más de 14 millones de euros. Si tú tienes esos restos, pues los pones en valor y el visitante lo va a ver pues con muchísimo gusto y le va a dar pues le va a dar la categoría que tiene, ¿no? Y pues qué es eso, los restos arqueológicos, pues oiga, con todo el respeto a los museos, que se lo tengo, pero creo que nosotros tenemos que llevar una política cultural de poner mucho más en valor lo nuestro, no de traer franquicias de otros sitios como el Museo Ruso o el Pompidou. ¿Y los tertulianos qué opinan de este proyecto? Bueno, pues no hay que olvidar que el Astoria Victoria es un proyecto estrella de don Francisco de la Torre pues de hace de 10 o 15 años ya, de aquellos proyectos estrellas que en el estado de la ciudad pues se expuso como otros tantos que nunca vieron la luz. Es lamentable, es muy lamentable que ahora mismo se hayan no tirado, evidentemente, pero se han despilfarrado de alguna manera más de 21 millones de euros, ¿no? Porque claro, todos los años ahí necesita y tal, además que incluso se hablaba incluso de 25 millones de euros, así, no lo sé. Pero bueno, con 21 ya está bien, ¿no? Hombre, el proyecto de Antonio Banderas y del arquitecto Seguí, lo que pasa es que no se explicó bien ni por parte del equipo de gobierno ni por parte de los promotores.
Entonces ahí hubo un batiburrillo que al final pues trascendió a la opinión pública que aquello era un proyecto hecho a la medida de Antonio Banderas. Y entonces la gente decía, hombre, que se hagan las cosas de una manera mucho más participativa, vuelvo otra vez, que la gente sepa, tanto la oposición como la ciudadanía sepa qué proyecto se va a realizar ahí y vamos a ver qué se puede hacer. Pero las cosas hay que explicarlas. Lo que no se puede hacer es llevarlo de una manera prácticamente en secreto y luego trasciende por falta de información que, bueno, que o se tiene la impresión de que es un proyecto hecho a medida. Eso no son formas correctas, ¿no? Y con las que debe acometer un proyecto la administración pública. El proyecto de este grupo empresarial cordobés, bueno, pues verdaderamente ha trascendido también lo que por la prensa se ha dicho. O sea, la ciudadanía no tiene conciencia ni del proyecto, ni de por qué, ni por qué. O sea, parece ser que en el concurso de ideas quedó el segundo en votación popular. Luego también todo ha sido un poquito muy ¿Chapucero? Muy chapucero y muy simplón, allí expuesto en los murales de los proyectos, teniendo como atril 20 cubos de basura. Tú dices, bueno, pero esto se lo merece Málaga, esto se lo merece Málaga, en fin. Yo personalmente, y desde hace muchísimo tiempo, he pensado que la apertura de la maltratada Plaza de la Merced, la prueba está en que ahora se está revisando los proyectos que se hizo, creo, la fachada norte y la fachada sureste, ¿no? Me parece que, o suroeste de la Plaza de la Merced, por cómo aquí está el pavimento aquel, que está aquello que parece, está todo ondulado y demás. Yo creo que le daría muchísima categoría a esa plaza. Es cierto, en eso puedo estar de acuerdo contigo, que habría que ver. Para eso, evidentemente, hay que derribar el Astoria Victoria y ver qué es lo que está pasando ahí. Y hacer las formas de forma consecuente y tomando una decisión participativa sobre el tema. Vamos a ver, una vez que vea la ciudadanía que esa mole se derriba y se abre la Plaza de la Merced, ¿qué piensa la ciudadanía y qué se piensa por parte de todo el consistorio? ¿Es bueno hacer ahí un proyecto? ¿No es bueno? Vamos a ver, vamos. Málaga, yo he hecho falta en Málaga plazas de importancia, o sea, sienten una envidia terrible cuando van a ciudades como pueden ser, voy a poner un ejemplo que no se puede extrapolar a Málaga, pero vamos, tú entras, tú vas a París y ves grandes avenidas, grandísimas plazas, que bueno, que son inmensas, y dices, qué bueno sería tener en Málaga una plaza con categoría suficiente determinada por su amplitud. La Plaza de la Merced es una plaza importantísima para la ciudad de Málaga, para la ciudadanía malagueña. Por lo tanto, habría que ver, yo estoy porque se derribe el mamotreto, que se derribe y que luego se estudie, y se estudie de forma consensuada, de forma participativa, y que se haga lo mejor para la ciudad de Málaga. Y que, bueno, intentar que no nos cueste mucho más de lo que ya nos ha costado el proyecto. El proyecto, digo, estrella del alcalde de Málaga. Dos defensores del derribo, Juan Diego. No, yo digo, una plaza al estilo de la Plaza Clever en Estrasburgo, no sé si la conocen. También, efectivamente. Por lo que ha planteado me recordaba a ese tipo de plaza. Yo, bueno, me lo voy a permitir. Me pasa a mí que 21 millones son un precio elevado, o sea, es precio de superproducción cinematográfica, ya que hemos terminado el festival hace poco, ya hablan esos términos. Aquí se ha puesto un presupuesto de superproducción cinematográfica para algo que pueda acabar siendo un fiasco en taquilla, ¿no? Y esto sería muy grave, ¿no? Porque ya el asunto está entrando dentro del género de película histórica, ¿no? Pero ojo, que no acabe siendo un drama o una película de terror. Porque además no ha faltado la comedia de intriga, ¿no? Que es cuando entró aquí el asunto, Antonio Banderas, sí, ¿no? Ahí se creó una verdadera comedia de intriga, uno que entra por por una puerta y otro que sale por la otra, ¿no? Como aquella que protagonizaron Antonio Banderas precisamente y Darío Jana, ¿no? Entonces, hombre, aparte de esta forma, yo creo que de relajar, es un asunto complicadísimo. A mí hay una cuestión que bueno, evidentemente en una cosa estoy de acuerdo, si hay resto arqueológico hay que poner en valor y hay que sacarlo y dejarse de complejo en ese aspecto, porque hay muchísimo, ya que queremos turismo y turismo de calidad,
dentro de los visitantes extranjeros, hay muchísimos que van a las ciudades buscando precisamente no museos, no solo el ole ole o el ambiente, los intangibles que decimos del ambiente, no, hay gente que viene realmente por apuestas culturales fuertes y apuestas de calidad fuertes, ¿no? Y para no capitalizarlo todo, que bueno, que aunque no sabemos cuándo se estrenará definitivamente la superproducción, película, ¿no? Una cosa que sí me da miedo, y es que se tiene un edificio que evidentemente, bueno, hay un edificio, hace poco había quejas porque se ha tirado en el precio un edificio que parece que tiene bastante más historia y no nadie se lleva las manos a la cabeza, y sin embargo con este que tiene menos estética y menos historia, parece que hay más problemas, ¿no? Y dos cuestiones en un término. Uno, queda la sensación, si no que me lo expliquen, porque también el alcalde dijo hace poco que sí, que es partidario de que se derribe, de que se esté poniendo ahora la responsabilidad de que no se haya derribado la Junta de Andalucía, o no. Eso para mí no sería correcto, ¿no? Lo que tenga que hacer la Junta lo tendrá que hacer, pero que no se traslade o que no se intente trasladar quizás esa responsabilidad. Y luego que no tenemos un edificio para tener un solar eterno. Claro, evidentemente. Sí, ese es otro riesgo. Toda la razón. Eso sí que me da muchísimo miedo. Porque yo no sé si es peor un edificio que hay, no sé, o un solar lleno de cochambre. Sí, evidentemente. Te cambia la perspectiva. Yo, sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Juan. Que sirva, ya está ahí. No lo sé. Yo, sin que sirva de precedente, pero voy a estar de acuerdo. Un solar eterno. Hoy hay acuerdo en este tema de la historia porque te cambia la perspectiva. Es decir, cuando veamos el edificio, cuando no veamos el edificio, que yo no sé si en los presupuestos creo que no hay nada contemplado para el tema, creo que debería de plantearse eso, pero cuando no esté el edificio, la perspectiva te cambia. Claro. Te coloca en la Plaza de la Merced, miras para allá y ves directamente la Alcazaba. O te coloca aquí y vas a ver directamente la Plaza de la Merced con lo bonita que es esa plaza, ¿no? Ese edificio está en la salida antigua de Málaga, porque ahí estaba la Puerta de Granada, lo sabéis, ¿no? Sí, claro. La calle Granada, pues estaba la Puerta de Granada. Y era el camino de salida hacia Granada, porque por ahí se salía hace 500, 800 años, por ahí. Y debajo estoy casi seguro que algo quedará, no sé si hay, pero algo tiene que quedar de resto. Si algo había, el que hizo el edificio lo mismo ya ha escarbado sin tanta vigilancia. No, eran los arrabales. Pero hay que abrir, si no, no se sabe. Hay que abrir, efectivamente. Se encontraron restos arqueológicos en calle Huerto del Conde, poquitos. Un poquito más arriba. Un cementerio también. Calle Agua, a lo mejor también. También, claro. Y en la entrada del Teatro Cervantes había un cementerio árabe también. Yo lo vi, porque trabajaba allí al ladito, en Madre de Dios, y vi todo. Después lo llevarían, pues se lo llevaron. Pero ahí tiene que haber algo también. Está en el camino de salida, ¿no? Y en el camino de salida a un lado y a otro, como bien dicen los arrabales. Creo que cambiaría la perspectiva y que yo creo que sería interesante para empezar a derribarlo, porque la imagen, yo no sé si es mejor la imagen de excavación arqueológica o es mejor la imagen de la pantalla o tener el edificio como está. Yo creo que sería interesante echarlo al suelo, ver con esa nueva perspectiva qué uso se le puede dar y a lo mejor se le puede dar el uso... Sí, y con la premisa que decía Juan Diego, que no sea eterno el solar. Pues, vemos la perspectiva y vemos qué hacemos. Pero yo voy un poco más allá. Tengo entendido que hay una ley andaluza donde si tú lo derribas tienes que poner un proyecto alternativo, porque si no yo ya te diría que si no encontramos nada, dejar un pequeño parque o... Es el papel de la Junta de Andalucía que decía Claro, pero Juan Vicente. La Junta de Andalucía y Cultura lo que te dice es si usted lo va a derribar tiene que tener una alternativa, ¿qué es lo que va a hacer usted después? Entonces, si encontramos, pero vamos, no, tampoco es muy complejo, si encontramos restos arqueológicos los ponemos en valor y si no, pues oiga, seguimos, bueno, yo sueño algún día... con peatonalizar calle La Victoria. Entonces, imagínese usted ya todo eso peatonalizado, sería extraordinario. Quiero decir que tampoco es una pastilla tan grande como para, si no hay restos arqueológicos, continuar con la plaza. ¿no? La cota del Teatro Cervantes, la cota de abajo, y la lleva a la Plaza de la Merced, ahí, a ese punto, ahí puede haber de ese tipo de restos, o no haber, de esa época. ¿eh? Si coges la cota del Teatro Cervantes, del Teatro Romano, y te la llevas hacia arriba. Pues esa es la antigua Málaga que había, la calzada que había en aquella época. Después la cota sube un poquito más. Fernando, sí, de hecho, tenemos uno de los problemas que se tuvo en ese concurso, pseudo concurso, que si luego rápidamente podemos hablar y criticar, porque yo tengo mucho que criticar. Pues ahora, porque nos tenemos que ir en breve al termómetro. Es la oportunidad. Brevísimo. Todos los promotores tienen miedo a empezar a excavar y encontrar restos arqueológicos, que todo pinta que ahí hay restos arqueológicos importantísimos. Todo pinta. Pues ya, entonces vamos al termómetro. Venga. Nos quedamos otra vez sin hablar de los baños del Carmen. De los baños del Carmen, pero lo tenemos pendiente. Vamos a ver. Vamos con el termómetro.
Iniciamos el termómetro, ya saben, ese espacio donde los tertulianos le preguntan lo que quieran a nuestro invitado de hoy, al portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Juan Casa. Comenzamos con la primera pregunta, que la hace Ramón Carlos. Adelante. Sí, yo te voy a hacer una pregunta y no me voy a referir a Ciudadanos Málaga, me voy a referir a ciudadanos a nivel nacional. O sea, ¿cuál es tu opinión? Porque claro, se está diciendo por una parte que hay que esperar, a que el Partido Popular madrileño ponga a un sustituto o sustituta de la dimitida presidenta del OLAI, Cifuentes, ¿no? Y del máster. Bueno, del falso máster. Pero al mismo tiempo Rivera va diciendo que es un partido putrefacto y lleno de corrupción. Por lo tanto, yo no veo que case un partido putrefacto y lleno de corrupción, el Partido Popular de Madrid, que para mí lo es, con que haya que esperar cuando hay posibilidades, porque los madrileños no dijeron que gobierne el Partido Popular. El Partido Popular ganó las elecciones, pero no la ganó con mayoría suficiente para gobernar. Por lo tanto, puede haber un gobierno multipartidista que quiten lo que dice el mismo Rivera, el jefe político de Ciudadanos, que es un partido putrefacto y lleno de corrupción. ¿Cómo? ¿No ves tú también esa contradicción en esperar a que el PP ponga y decir al mismo tiempo que es un partido putrefacto y lleno de corrupción, que para mí lo es? No, porque si no, entonces no se podría gobernar en ningún sitio de España. Sí se podría gobernar. Está el bipartidismo. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han tenido corrupción y tenemos que recordar que es la lista más Pero podéis gobernar votada en Madrid con Ciudadanos como hacéis los Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos, en fin. ¿Pero qué pasa? ¿Que el Partido Socialista no ha tenido corrupción y ha estado con casos de corrupción? ¿O yo me he perdido? ¿Izquierda Unida tampoco? Quiero decir, el problema que hay es que los viejos partidos ya vienen arrastrando de corrupción. Entonces hay que respetar la lista más votada. A partir de la siguiente legislatura, ojalá la ciudadanía vote pues, al que considere, en este caso puede ser Ciudadanos, Podemos, o el que considere. Nos pasó también en la Junta de Andalucía, ¿cómo puede ser? Después de 35 años de dictadura. Oiga, es que Susana Díaz ganó, el Partido Socialista ganó, no sé qué hay que discutir. Evidentemente, imputan a Susana Díaz. En línea con Xavi Griñán, ¿eh? Y bien. Pero eso fue una premia, pero si ahora mismo hay un caso de corrupción, ahora mismo, mañana, imagínese usted, en la Junta de Andalucía o en el propio Ayuntamiento de Málaga, que no le quepa la menor duda, si hay una corrupción de la gestión cuando nosotros hemos entrado, que se van a su casita, que no le quepa la menor duda. Pero en este caso es la voluntad de los madrileños, y los madrileños votaron en mayoría al Partido Popular. Una vez entró Ciudadanos, se ha empezado a demostrar, no por Ciudadanos, por más temas de que el Partido Popular en Madrid está de corrupción hasta arriba, y a partir de ahí espero y deseo y entiendo que los madrileños en la próxima legislatura pues votarán a otro partido político que no tenga esos casos de corrupción, ¿no? Insoportable. Juan Diego. Tenía dos cosas, pero al final me voy a quedar con una. Tenía una en Madrid, que no sé si el hecho de que ahora entre el PNV y facilite el presupuesto y que se vaya a aprobar, les gusta o no les gusta por el hecho de que son nacionalistas vascos. No nos gusta. A nosotros pero aún así, imagino que el acuerdo con el PP valora que se haga. Sí, mientras respete lo mínimo para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que apoyarlo. Es que dése cuenta, es que si no paralizamos el país, estamos en lo mismo. Nosotros con el PNV no tenemos nada que ver, somos justo lo contrario, pero entendemos que si no apoyamos esos presupuestos no puede haber bajada de impuestos, no se puede llevar muchas políticas que son muy necesarias y más después de lo que nos ha pasado, que hemos estado un año sin gobierno en este país, ¿no? Y si me permite esta cosita, sí, ya más doméstica. Vamos con tiempo. No hablamos, no ha dicho, no al hilo de que ha dicho, y si algo pareciera en el Ayuntamiento de Málaga, no sé cómo lleva las críticas que se han hecho al nombramiento de Julio Andrade para la oficina de la ONU y de que vaya a salir presupuesto municipal para pagarle. Claro, mire, yo no estoy de acuerdo, pero insisto, cuando nosotros llegamos aquí, los gerentes se ponían a dedo, ahora no. El primer caso es el de esta casa. Y la única vez que entró un gerente para deportes que fue puesto a dedo, Izquierda Unida votó a favor y por eso salió, no por Ciudadanos. Lo de Julio Andrade a mí no me parece bien, pero tampoco creo que sea un motivo como para bloquear una ciudad, hacer una moción de censura. Fernando.
Bueno, interesante la pregunta, muy interesante. Y yo te voy a hacer una pregunta, Juan, también en doméstica, no me voy a ir, hay muchas preguntas que hacerte, porque hoy en día está la política nacional muy encima de la mesa. Ciudadanos cerrará con el Partido Popular el presupuesto municipal de Málaga. ¿Estáis en disposición de acordar con la oposición alguna de sus enmiendas para votarlas también? ¿O esto ya o inhabilita o imposibilita llegar a acuerdos con la oposición? Tampoco los compañeros de la oposición han venido a hablar con nosotros. Mire, yo le voy a decir algo. Están registradas las enmiendas, digo, cuando se presenten, estaría... Nosotros ya hemos llegado a un acuerdo, por lo tanto no podemos tener intenciones políticas, pero la realidad es que es el presupuesto. Pero le voy a contar algo, ¿eh? Nosotros en anteriores presupuestos nos reunimos con Izquierda Unida, con Eduardo Zorrilla, con el cual me llevo muy bien, y hicimos nuestras propuestas de la izquierda en temas sociales. Nosotros no tenemos ningún problema. Lo que parece es que vamos a tener que enseñar al equipo de gobierno y al alcalde después de 18 años cómo se hace política, cómo se negocia, y que es muy interesante lo que comentabais los tres, ¿no? Escuchar a toda la corporación, porque probablemente esos vayan a ser los mejores presupuestos de la ciudad, pero lamentablemente no gobernamos de momento. Pues antes de irnos, nos da tiempo a una segunda ronda rápida de preguntas. ¿Algo que se haya quedado en el tintero por parte de los tertulianos? Una cuestión que se plantea siempre cuando viene un año electoral: ¿es mejor hacer un presupuesto que ocupe este año y la parte del 19 que corresponda, o borrón y cuenta nueva cuando llegue enero y con independencia de que haya elecciones o no, presupuesto nuevo? Nuestra intención es que haya presupuestos en el año 2019 y vamos a actuar igual que hemos actuado hasta ahora. Por lo tanto, si no los hay, el único culpable es Francisco de la Pero Torre. más rápido, porque en 5 meses o 6 son las elecciones. El último domingo de mayo. Pero 5 o 6, el tema es que este año hemos estado pendientes del equipo de gobierno. Oiga, nosotros ya en diciembre le pasamos todas las propuestas, desde septiembre llevamos reunidos, pero luego el equipo de gobierno no hace bien su trabajo. Juan, y una pregunta nada más, ya que nos ha dado Manu esa oportunidad. Claro que sí. ¿Qué opináis de la asignación sin concurrencia competitiva de 312.000 euros a las cofradías? Pues nosotros lo que hemos hecho con eso fue abrir a las 41 cofradías agrupadas unas ayudas a patrimonio. Eso lo consensuamos con el equipo de gobierno, con las propias cofradías, dependiendo del proyecto que llevarán. Pero ya le adelanto que me he reunido con el interventor, y no solo para este tipo de subvenciones, sino para todas. Vamos a meter una forma de actuar para un concurso con libre concurrencia, ya lo tengo casi cerrado y será una de mis propuestas estrellas para que se haga de aquí en el futuro, para que, ya sabes que la ley no nos obliga, pero a nosotros nos gusta ir un pasito más adelante que la ley, y que sea todo lo más transparente y sobre todo que pueda concurrir pues todo tipo de asociaciones, colectivos, en este caso cofradías. Nosotros ya el año pasado lo que hicimos fue, para apoyar el patrimonio, es hacer una batería de inversiones. Lo hicimos con 2 modificaciones presupuestarias, terminamos porque dimos nuestra palabra de que se le iba a dar a todas, a las 41, y luego ya a partir de ahí ya le digo que estamos cerrando el documento con el interventor. Del presupuesto de cultura se le da casi el 40 y pico por ciento, 46%, de las me parece, subvenciones. solamente a cofradías y sin concurrencia, sin publicidad, sino a cada una 8.000, 16.000 euros. Ustedes siempre habéis defendido la concurrencia competitiva, que todo el mundo tenga derecho, cuando hemos hablado de otros temas, de otros asuntos, que tengan derecho a pedir, ¿qué tal? Organizaciones sociales, ONG, que también hacen una labor importante, pero en este caso es que no hay concurrencia competitiva. Pero es que tampoco la hay se la ha dado en muchos temas. Lo que pasa es que llama mucho la atención porque es un tema polémico, el mundo cofrade, especialmente en los partidos de la izquierda, sí. Entonces se pone, pero es que nosotros esta forma de actuar la hemos hecho no solo nosotros, el equipo de gobierno y cualquiera, pues con ONGs y con muchos temas sociales, en cultura en general. Y sí, yo soy uno de los que creo que hay que apoyar firmemente el mundo cofrade, las cofradías y nuestra Semana Santa, porque creo que puede aumentar el patrimonio de nuestra ciudad, podemos quitarnos museos franquicia, y tampoco nos olvidemos que dan mucho trabajo y además hacen un trabajo social extraordinario. Esa es mi opinión. Y la última pregunta la hace Ramón Carlos. Sí. Hablabas del Instituto Municipal de la Vivienda, pero a mí hay otra cosa que me preocupa más, independientemente de que esté de acuerdo o no con la gestión que se puede hacer por parte en el Instituto Municipal de la Vivienda. Y es que en la época de Carolina España se inventó Carolina para quitar déficit del ayuntamiento, ficticiamente, un ente instrumental que no sé si se denomina fundación, que de alguna manera se quitó y ahora no tiene ningún sentido. Has dicho anteriormente que bueno, que ves un exceso de organismos municipales.
Si veis, si nosotros, bueno, y los trabajadores del Instituto Municipal de la Vivienda no le encuentran sentido a ese ente instrumental porque eso simplemente se utiliza para enjuagar el déficit del Ayuntamiento de Málaga, tenéis la posibilidad de votar que desaparezca, ¿por qué no lo hacéis? Votar lo podemos votar, igual que Con dijimos, el resto de la oposición pero se podría sí, hacer. pero es que como son intenciones del Pleno, luego el equipo de gobierno hace o deshace. También nosotros dijimos pues que el CEMI, que son los informáticos del ayuntamiento, pues que también se integren, pero es que hay muchos más casos. Pero es que vuelvo siempre a lo mismo, nosotros votamos, son intenciones políticas, pero para hacer esos cambios tan profundos, o tienes un acuerdo de investidura, como hicimos en la anterior vez, y amortizamos 5 de 33. O una de presupuesto. No, de presupuesto no, ¿por qué? Pues porque no, la ciudadanía no va a entender que por una amortización, que es algo técnico, digamos, tú bloqueas una ciudad. Es que cuando tú te pones a negociar tienes que entender la responsabilidad que tienes, que es que puedes bloquear una ciudad entera. Hay que ver lo que da de sí el no bloquear una ciudad, es lo que le da de sí a Juan. Pero Ramón solo, Carlos, quien realmente es bloquear son los americanos, cuando no hay presupuesto. Eso sí solo bloquean. los que Paralizan tenemos todo, no pagan responsabilidad salario, y bloquean somos todo. determinantes, sabemos lo importante que es tener presupuesto. La prórroga presupuestaria No, existe, Por ejemplo, ¿eh? el otro día, Fernando, que lo hablamos brevemente, hay que hacer subidas de categoría a los funcionarios y mientras no hay presupuesto, pues no se puede hacer. Sí, sí. ¿Qué vamos a dejar a todos los funcionarios esperando su categoría de subir? Pues no. Entonces, es que los presupuestos son necesarios y hay que estirar el chicle Son hasta... muy necesarios. Pero muy hay que necesarios. estirar hasta puntito de Imprescindible. romper. Pero, Juan, y que nosotros ya en eso tenemos expertise. La Sabemos prórroga hasta presupuestaria dónde podemos existe, ¿eh? tirar. Los presupuestos se Efectivamente. prorrogan y a raíz del cumplimiento que ha tenido las partidas presupuestarias del 2017 puede prorrogar las mismas, porque apenas en algunas partidas se ha gastado el 38% en urbanismo, el 38%, el resto no se ha gastado. Y Nos se tenemos prorroga, que ir ¿eh? ya, que ya están saliendo las letras de crédito del programa. Antes de irnos, como siempre, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Juan Casá, Muchísimas gracias, Manu. a Ramón Carlos Morales, Juan Gracias Diego a vosotros, Morales José. y Fernando Muñoz. Muchísimas gracias por estar aquí en Málaga Examen. Volvemos el próximo jueves aquí en Canal Málaga. Gracias por acompañarnos y buenas noches.